Qué gozo, qué gozo. Me da mucha alegría de poder ver al pastor Eliseo cantando. Y ustedes también, ¿verdad? Qué bueno, qué alegría. Pueden sentarse. Gracias, pastor Eliseo. Gracias por cada alabanza, ¿verdad? Que nos ha puesto a cantar ahí. Bien, bien lindo. Y tengo mucho gozo por eso, por cada letra. Y la invitación de consagración, la invitación de continuar en el camino de la fe, de continuar creciendo en el Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. ¿Cuántos querían seguir cantando? Qué bueno, qué bueno. Es una buena señal. Recuerden, todo ser viviente que tiene vida, pues crece, pues se alegra, pues está en movimiento. Y todo ser viviente que no tiene vida, ¿cómo está? No tiene movimiento. ¿Se ríe un muerto? ¿Se mueve un muerto? Ok, así que hoy quiero hablarle de eso, señales de vida. Y lo que Eliseo nos ha compartido y nosotros hemos hecho también a través del canto, son señales de ¿qué? Vida. Señales de vida. Y hoy he venido a hablarle de eso. Hay señales de vida. En tu proceso de crecimiento espiritual hay señal de vida. Señales, porque no es una sola señal, señales de vida. Y a mí me da mucho gozo poder ir a la palabra del Señor. Y Romanos capítulo 6 nos habla de señales de vida. Y Pablo está hablando con los cristianos en Roma y con todos. Tanto llegó la carta de Pablo que llegó hasta hoy a nosotros a decirnos señales de vida. Pablo le dijo a los romanos que teníamos que ahora estar muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y como decían los cantos, esperamos al Señor. Como decía también palabras de introducción de tanto de Ruth ahorita como ahora del pastor Eliseo, el Señor tiene poder para darnos vida. Él viene por nosotros para darnos vida eterna. Y todas estas cosas que podemos manifestar con palabras son señales de vida. Y a mí me da mucho gozo poder compartir esta predicación hoy, esta enseñanza, para motivarnos a continuar en el proceso de crecimiento espiritual. Amén. Y he usado la palabra continuar porque todos estamos en el proceso de crecimiento espiritual. Y como pastor, yo estoy convencido que tengo la gran responsabilidad, y no gran por hacer algo grande, sino que es grande porque cada una de nuestras vidas tienen gran valor para el Señor. Tu vida tiene gran valor para Dios. Por eso Cristo vino a morir por nosotros, ¿verdad? Para redimirnos de nuestros pecados, para perdonarnos, para levantarnos, para darnos lugar. No sé si usted ha analizado, pero usted es hijo e hija de Dios. Amén. Hijo e hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pedro lo sintetizó en dos palabras. Somos reyes y sacerdotes para el Señor. Juan lo sintetizó muy lindo, muy familiar y dijo, ahora Dios te adopta como su hijo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ¿qué? Ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Gloria al Señor. Pues Romanos capítulo 6 nos habla de esta comparación de estar vivo y de estar muerto. Pablo está enfatizando varios aspectos en este texto que estoy convencido que cada uno de ustedes ya ha leído, tal vez ha estado reflexionando. Y Romanos capítulo 6 nos habla de vivir lejos del pecado, pero vivir cerca de Jesús, dando señales de vida, señales de que el Señor está para bendecirnos y guiarnos en su camino. Y como creyentes no debemos detenernos, no pararnos en el camino de la fe, no dejar que nada nos entretenga en el camino de la fe. En este mundo hay muchos entretenimientos, ¿verdad que sí? Tenemos que estar enfocados. Hablando de Josué, Dios le dijo a Josué, no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha.
sigue el camino que es la salvación. Se lo enfocó de otra manera en el contexto hebreo, pero para nosotros nos dice, sigan el camino, ¿verdad? Como decía la canción, esperando al Señor que viene. Y Pablo le está diciendo a los romanos, nosotros vamos a continuar pecando porque Dios es bueno. Nosotros vamos a continuar pecando porque sabemos que la misericordia y la gracia de Dios es buena. Pues dice, en ninguna manera no vamos a continuar pecando. Y cuando yo hablo de esto y reflexiono en este versículo, yo digo, bueno, Pablo le estaba escribiendo a cristianos, no le estaba escribiendo a no creyentes. Y Pablo le está diciendo, ¿vamos a mantenernos viviendo para el pecado? La respuesta está en el texto, dice, no, en ninguna manera, vamos a vivir para el Señor. ¿Y por qué Pablo hace reflexionar a los romanos acerca de continuar viviendo en el pecado? ¿Por qué? Porque cuando aceptamos a Cristo, tenemos la tendencia en mirar para atrás. ¿Recuerda la esposa de Lot? ¿Qué le pasó? Se puso dura, se convirtió en una estatua de sal. ¿Se puede mover? ¿Igual que un qué? Que un muerto. De hecho, murió. Pero cuando estamos en movimiento, en el proceso del Señor, no nos podemos detener. El camino más largo comienza con el primer paso, pero continúa con el otro al otro día, y el otro al otro día, y a la próxima semana. Y la idea que quiero dejar en cada uno de sus mentes y corazones es, no te detengas en tu proceso de crecimiento espiritual. De nuevo, al mantenernos en el pecado, es sabiendo que ya estamos redimidos y que somos hijos de Dios, ¿verdad? Como lo hemos confesado, como lo hemos cantado. Ahora nosotros tenemos la tendencia tal vez a entretenernos en tantas cosas en este mundo que están relacionadas con el pecado. Hay muchas personas que hoy debían estar buscando del Señor, no solo aquí, sino en muchos lugares, ¿verdad? Porque saben que Dios existe, porque saben que la Biblia es la palabra del Señor, porque saben de su necesidad. Pero están ¿cómo? Entretenidos en el pecado. Están enredados en el pecado. Están siendo atados por el pecado. Y han conocido del Señor, han escuchado del Señor, están relacionados con las cosas del Señor. Incluso hay personas que están sentados en muchos lugares que saben de Dios, pero están atados o viviendo para el pecado. Entonces, qué interesante que Pablo está diciendo, no vamos a perseverar. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, nosotros andemos en vida nueva. Entonces, caminar con el Señor es saber que ahora estamos en un nuevo estilo de vida. Caminar con el Señor es saber que no debemos mirar atrás. De hecho, Jesús le dijo a los discípulos, poniendo la mano en el arado, no miren atrás. La vida cristiana, Dios nos llama a no detenernos, porque el fin no está aquí, está en la eternidad. Cuando Cristo venga, nos va a llevar. ¿Cuántos se van con Él? No lo oí tan fuerte. ¿Cuántos se van con él? Filipenses capítulo 4, verso 8 dice, por lo demás, hermanos míos, todo lo verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto, pensad. ¿Y por qué me voy a la mente? Porque muchos de nosotros pudiera estar tal vez conectados con algo que lo frena en su crecimiento espiritual. Tu mente, tus palabras y tus acciones tienen que estar conectados con el proceso de crecimiento espiritual. Dice amén. Esperando al Señor, deseando del Señor, buscando del Señor. Así que no vivamos como manteniéndonos en nuestra vida pasada, sino que continuemos en el camino, en el proceso de crecimiento espiritual. Pablo vincula esta idea con el tema del bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo representa muerte en Cristo, resurrección a una nueva vida. Y hicimos este pullover, playera o esta camiseta, nueva vida en Cristo. Y todo el que aún no se ha bautizado, quiero regalarle un pullover de esto. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros vayamos
sabiendo que hay un proceso el cual no podemos detenernos. Tenemos que vivir una nueva vida en Cristo. No podemos seguir en el pecado, tenemos que seguir en la santidad. Tenemos que seguir acercándonos al Señor. Y lo mismo puedo hacerlo así como un proceso lineal, continuo, que puedo hacerlo así, que me gusta más porque al final nos vamos con Él a la eternidad. ¿Dice amén? De nuevo, ¿cuántos se van con Él? Amén. Cristo nos ha resucitado. ¿Qué es lo que es la resurrección? Como le enseñamos a los niños, es volver a vivir. Todos nosotros hemos vuelto a vivir cuando aceptamos a Cristo. Alguien me hablaba de que fue bautizado el mismo día que había nacido físicamente, ¿verdad? Y qué lindo que cuando se vinculan estas fechas, pero cuando nacemos físicamente hay una fecha importante, ¿verdad? Quiero decirte que tú y yo somos victoriosos, somos ganadores, ¿verdad? Somos ganadores. De muchas posibilidades de que naciera alguien, naciste tú. ¿Ok? Pero ahora también el Señor nos alcanzó por su gracia y nos ha dado salvación. Y ese día también es importante. Pero ese día es la meta de salida para el proceso en el cual no podemos detenernos. Y tenemos que vivir para el Señor. Amén. Tenemos que vivir en una nueva vida en Cristo. Y dice el verso 3, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así nosotros también andemos, caminemos en vida nueva. Porque fuimos plantados, diga conmigo, plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Tanto cuando se simboliza el bautismo, que es introducir en el agua, como cuando pensamos en el concepto de ser plantados, esos dos conceptos nos ayudan a reflexionar en la importancia de que el Señor nos ha puesto para vida. Cuando plantamos una semilla hay un proceso ahí tremendo que todos lo hemos aprendido en las escuelas y en muchos lo han visto en el proceso continuo, pero tu vida y mi vida también han sido plantadas para resurrección, para nueva vida en Cristo. Dice amén. Así que tú y yo fuimos plantados, fuimos sepultados. Cuando ponemos una semilla en el piso, ¿verdad? Debajo de la tierra es como sepultar la semilla. Y eso es una buena señal porque ya ahora hemos sido sepultados en la muerte de Cristo. ¿Tenemos que morir nosotros? No, ya Cristo murió por nosotros. Así que tenemos que identificarnos con la muerte del Señor para vivir para Él. Y lo más lindo es que dice el verso 5, porque somos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Así, me gusta esta parte, lo seremos en la de su resurrección. Y hay dos resurrecciones, usted lo sabía, ¿verdad? La resurrección espiritual, la cual ya hemos tenido cuando aceptamos a Cristo, y la resurrección del cuerpo que va a suceder cuando Cristo venga, va a unir nuestro espíritu. Si estamos aquí, seremos transformados. Si estamos en la eternidad, seremos conectados con el cuerpo glorificado para vivir eternamente delante de la presencia del Señor en cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ok? Que nadie se quede en el cielo en una nube con una arpita, con aureola. No. Ese no es la eternidad. La eternidad no es aburrida, es mejor que la presencia de esta vida. ¿Cuántos dicen aleluya? Así que el Señor nos ha llevado para que nosotros vivamos en la esperanza de la resurrección que Él nos va a dar y que ya nos ha dado a nuestro espíritu. Fuimos plantados, pero también ya hemos sido resucitados. Por eso tenemos que andar en vida nueva. Hay personas que cuando testifican de su vida pasada dicen, yo estaba muerto. Y cuando hablamos de Cristo y lo que pasó en nuestras vidas, ahora decimos que estamos vivos para el Señor. ¿Dice amén? Ese proceso no se puede detener. Tenemos que identificarnos con Cristo a través del bautismo de nuevo, de ese proceso, pero también tenemos que identificarnos con Cristo a través de nuestra vida de fe, la cual nos va a permitir no detenernos. Como decía el canto del pastor Eliseo, como los amigos de Daniel, en el medio del problema, o te quita del problema, o te quita el problema, pero Dios va a estarte ayudando en una vida de fe. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, sin fe
Es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Dios premia al que tiene fe. Dios premia esa fe que tú tienes y que sabes que no te debes detener en su crecimiento, porque tu fe va creciendo cada día en la medida que vas brincando o pasando los obstáculos de la vida. Tu fe se fortalece. Decía uno de los cantos del liceo, creo que fue el primero, que tu pecho se fortaleció, ¿verdad? Caminaba por las calles de Santiago triste, pero de pronto Eliseo se fortaleció. Dios lo ayudó en medio del problema y Dios lo ha bendecido y lo ha fortalecido, así como todos nosotros. Porque en el proceso de crecimiento no va a ser un camino de alfombra roja. En el proceso de crecimiento puede que vengan momentos muy buenos, pero puede que vengan momentos malos, pero la clave es no detenerse, porque los momentos malos van a pasar y en los momentos buenos te vas a fortalecer para cuando llegue el otro momento malo estés fuerte y Dios te va a acompañar, porque algo que no puedes perder de foco en esta reflexión es que no te detengas en tu crecimiento espiritual. Dios no quiere que te quedes igual que el año 2021, y hablo del pasado. Dios quiere que tú avances al próximo nivel. Dios no quiere que yo sea el mismo que el año pasado. Yo debo mejorar en la calidad espiritual. Amén. Cuando plantamos un árbol, esperamos que brote, que crezca, y de pronto ya, ahora lo estamos mirando así. ¿Y qué usted está esperando? Frutos. Y cuando empiezan a salir los frutos, enseguida empezamos a recoger. Dios quiere que vivas todo el proceso. Dios quiere que dé fruto, y no solo en una cosecha, sino 2, en 3, en 4. Y como lo escribió Juan, capítulo 15, que demos muchos frutos. Y los frutos es señal de vida. Un árbol que no da fruto posiblemente puede estar, ¿qué? Enfermo, puede estar muriéndose, puede estar bien afectado. Por eso Romanos nos habla de vivir en Cristo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y reflexionando solo en esa palabra, servir, esa frase, servir al pecado. ¿Sabe? Hay cristianos, tristemente, que no acaban de entender que si no avanzan en su camino de fe y de crecimiento espiritual, están conectados como sirvientes del pecado. Y cambio la acción por el sujeto para que se den cuenta que la persona que sirve al pecado sigue siendo esclavo del pecado. Una persona que sirve es una persona o que es contratada o que es como es posesión de un amo. Entonces, cuando nosotros estamos sirviendo al pecado y no avanzamos, o lo digo de la forma que lo he escrito y lo tengo en mi mente, si no avanzamos en nuestro crecimiento espiritual, estamos ¿qué? Conectados con algo que no nos permite avanzar. La clave del crecimiento espiritual es la señal de haber muerto al pecado, de que no servimos más al pecado. Dice amén. Y como alguien dijo ahí susurrando, si servimos al pecado, estamos conectados con las tinieblas, estamos conectados con el diablo. El Pablo lo dijo de la manera en Gálatas capítulo 5, si servimos a la carne, somos esclavos del pecado. Si servimos al Espíritu, hay señal de vida. Así que la clave es avanzar en el crecimiento espiritual y no detenerse. Y va a haber personas que se detengan. Va a haber personas que se queden en el camino. Va a haber personas que te griten, estás perdiendo el tiempo. Pero quiero decirte, esas personas no van a tener el mismo destino tuyo porque tú vas a continuar. Amén. Y es como todo. Van a quedar mucho en el camino, pero usted y yo vamos a continuar, en el camino de la fe. Usted y yo vamos a continuar el camino del crecimiento espiritual. Usted y yo sí vamos a seguir a Cristo. ¿Cuántos van a seguir a Cristo? Y digo, ¿cuántos van pensando que estamos siguiendo al Señor? ¿Verdad? Porque el día de hoy se acabará a las 12 de la noche. Mañana será una nueva oportunidad para seguir a Cristo. ¿Verdad? No podemos vivir en el pasado de lo que hicimos. Tenemos que vivir en el presente. Por eso el presente es un regalo, ¿verdad? Por eso se llama presente. Y cuando nosotros vivimos el presente enfocado en el futuro, que es la eternidad, nosotros vamos a estar motivados para no detenernos en el proceso de crecimiento espiritual. ¿Usted dice amén?
No vivamos para el pecado. Estemos desconectados con todo aquello que nos pueda frenar, lo que nos mantenía lejos del Señor. Ahora vives para Dios. Verso dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si ahora morimos y nos desconectamos del pecado, el Señor nos justifica. Es el concepto de arrepentimiento. No quiero vivir más sin que el Señor, ahora quiero vivir con el Señor. Y aquí hay justicia de Dios. Aquí hay bendición de Dios para no detenernos y estar enfocados. Ahora vives para el Señor. Ahora vivimos para Cristo, ¿verdad? Verso 10 dice, por cuanto murió, al pecado murió una sola vez por todas. Ese fue Cristo, mas en cuanto vive, vive para Dios. Así también nosotros vamos a considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando habla de Señor, me voy a la misma idea. Servimos a Cristo, no servimos más al pecado. Servimos al Señor, no servimos más al pecado. Ahora estamos para Él, para no detenernos en nuestro crecimiento espiritual. ¿Usted dice amén? Primera de Juan capítulo 5 verso 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y hablo del Hijo de Dios y hablo Jesucristo. El que tiene al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios y se mantiene en el pecado, no tiene la vida. Y atención, la vida no es existir en este mundo saludable. Hay personas tristemente que tienen el enfoque de decir, hey, qué bien, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Buena salud? Sí, es lo más importante. No, lo más importante es tener a Cristo, sea con salud o sin salud. Hello. Hay personas que quieren estar con salud, listo para el infierno. Y hay personas que están muriendo de cáncer, listo para el cielo. Por supuesto, Dios nos libre de enfermedades. ¿Nadie dice amén? Dios nos fortalezca y gracias a Dios por la iglesia tan linda y tan saludable que tenemos, ¿verdad? Nadie dijo amén fuerte. Pero estamos listos para la eternidad con Cristo. Y ese es el proceso que tenemos que seguir. Desconectados del pecado, vivos para el Señor, para la resurrección eterna, ¿verdad? Y esto debe ser el enfoque de nuestras vidas, no pensar como piensa el mundo. Romanos capítulo 12, verso 1 dice, así que hermanos, los ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es lo que a Dios le gusta? Es el culto bien pensado, es la vida para el Señor, porque el culto no es la reunión de los domingos solamente, es tu encuentro con Dios todos los días, en el proceso de crecimiento espiritual. Dice, no te conforméis a este mundo, a este siglo, como piensa la gente del mundo, que está saludable, con recursos, con lindo, pero listo para el infierno. Pero qué bueno que tengamos salud y prosperidad y alegría y gozo, pero listo para el cielo, para la eternidad. Porque como cantaba el pastor Eliseo, Cristo viene pronto. Y es un mensaje que casi no se está predicando, pero Cristo viene pronto. El mayor problema que tiene el mundo no es el COVID ni el Omicron. El mayor problema que tiene Cristo es que no está conectado con Alfa y Omega, que es Jesucristo. Es el mayor virus. Nosotros tenemos que seguir conectados, continuar en esa conexión para salvación eterna. Ya somos salvos, por supuesto, por la gracia del Señor, pero tenemos que continuar y no detenernos. ¿Alguien dice amén? Amén. Verso 14, porque el pecado no se va a enseñorear más de usted, sino que ahora estamos bajo la gracia. Ya no estamos bajo maldición, que es la ley, en cuanto al conocimiento y no tener el Redentor, sino que ahora estamos bajo la gracia del Señor para salvación, en la cual Dios quiere que continuemos creciendo para santificación. Hermanos y hermanas queridas, yo estoy convencido, yo creo firmemente que Dios está acompañando tu vida. Como cantábamos ahorita con todo ese gozo, con toda esa alegría, creo que vamos a volverlo a cantar. Estoy convencido de que Dios está acompañando tu vida. ¿Sabe por qué? Porque para continuar en el proceso de crecimiento espiritual tenemos que hacerlo con la ayuda de Dios.
con la ayuda y presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo creo firmemente que Dios está acompañando tu vida para que no te detengas. Para que no te detengas. Es cuando el padre acompaña a su hijo cuando está aprendiendo a caminar. ¿Para qué? Para que no se detenga, para que no se caiga. Y si se cae, lo levantamos. Dios ha levantado nuestras vidas. ¿Cuántos dicen aleluya? Dios quiere un futuro mejor para ti y no solo que lo quiere, lo tiene. Quiero reflexionar en este concepto importantísimo que en esta semana alguien me retroalimentó. El bien de Dios es mayor que el mal que puede rodearte. Por eso Él quiere que tú continúes en el proceso del bien. Y Él te está acompañando. Y tu historia, Dios la está sazonando con el gozo de su Espíritu en su presencia. Veo señales de vida en todos ustedes. Veo señales de santidad. No veo señales de muerte. No huelo olor de muerto. Tengo olor de ¿qué? De vida. Y sé que el proceso va a continuar. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que Cristo